Brevemente, presidente. En realidad, el debate se ha centralizado fundamentalmente en una cuestión que tiene que ver con el carácter fundacional de nuestra propia nación. Estamos discutiendo nada más ni nada menos que los mecanismos de distribución o los mecanismos de recaudación de los tributos, y en el contexto de los tributos, cuánto se apropia la nación y cuánto corresponde a las propias provincias. Antes de la finalización del siglo XIX, la nación se sostenía con la recaudación de los impuestos internos por vía indirecta, pero fundamentalmente con los derechos de importación y de exportación, y también con algunos empréstitos y con la venta de tierras públicas, y las provincias con la recaudación de impuestos internos. En una primera instancia, hasta la gran crisis del 30, no existió inconvenientes. Quiero historiar un poco porque creo que el denominador común son algunas pujas y discusiones que se han dado en el contexto de senadores que representamos a las provincias, que no tiene sentido. Sinceramente no tiene sentido, porque en realidad hay un denominador común, un gran patrón, que es el Estado Nacional, que se fue apropiando con el consentimiento y aval de sucesivas crisis de los gobernadores de recursos de la masa coparticipable que en definitiva pertenecen a las propias provincias. En 1930, a raíz de la crisis y de la superposición de impuestos internos, como consecuencia de esa crisis, la nación decide la creación de determinados tributos, se avanza en los primeros pasos de la coparticipación, que se las da ya por 1934, con la creación de 2 o 3 tributos concretos, el impuesto a los débitos, el impuesto a las transacciones. Y en 1973 contamos con una nueva ley de coparticipación que especificaba que justamente un 25% de todos los impuestos internos que se unifican y que deben ser coparticipados automáticamente a las provincias, había un 25% que tenía como destino o propósito un fondo de desarrollo sustentable para las provincias. Y el denominador común de aquellas provincias para auspiciar justamente este fondo tenía que ver con la capacidad de cierta fuerza de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva eran el reflejo o el espejo, mejor dicho, hacia donde tenían que tratar de ascender las propias provincias para lograr cierto crecimiento y cierto desarrollo. Llegamos a 1988, la 23.548, y con la historia que ya la conocemos, es decir, una ley que establece un piso, que está vigente, del 34% y que no se cumple. ¿Cuándo fue, quizás en los últimos tiempos, la mayor pérdida del valor del concepto de autonomía? En el manejo de la autonomía fiscal, el manejo de los propios fondos, justamente en los 90, cuando se dan las transferencias de servicios a las provincias en materia de salud, en materia de educación, y la falta de transferencias y su correlato en cuanto a los propios recursos. No nos olvidemos que en el 94 se produce un desfasaje en el sistema del sistema de reparto, se crea el sistema de capitalización y había que sostener o financiar ese déficit. Allí las provincias argentinas ceden el 15% en concepto de precoparticipación para sostener justamente este sistema deficitario. Ahora bien, en realidad no solamente se cede el 15, se cede mucho más. Y este es un antecedente importante, porque antes de ese paso la nación, del impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto y otros impuestos más, la nación genera una retracción, se queda con parte de esos impuestos antes que ingresan a masa coparticipable para financiar justamente el desfasaje en el sistema previsional argentino. De ese remanente va a la masa coparticipable y se cede el 15%. Independientemente de los sucesivos acuerdos, pactos fiscales que celebraron la nación, que celebraron las provincias en diferentes momentos, porque con la propia ley 23.548 es una ley de coparticipación absolutamente de imposible cumplimiento, porque requiere por una parte la sanción del Senado de la Nación y la adhesión de todas las legislaturas provinciales. Lo cierto y concreto que esta ley prevé la posibilidad de mecanismos o de acuerdos que implican una detracción de la propia masa coparticipable. Entonces la situación pasa es que nadie quiere ceder lo que se ha conseguido hasta el día de la fecha. Por eso muchos, fundamentalmente constitucionalistas, dicen que es
absolutamente complejo avanzar en una nueva ley de coparticipación. Ahora, lo que sí se puede avanzar para generar, digamos, cierto equilibrio fiscal o terminar este unitarismo fiscal que como nunca ha concentrado tantos recursos como en los últimos años, son con algunas materias pendientes y que sí el oficialismo tiene los números para acompañar el tratamiento. Coparticipar el 100% del impuesto al cheque, por ejemplo. No interesa quién lo ha hecho. A ver, presidente, me parece que si acá venimos con el derecho de autor, de quién ha legislado o quién fue el creador, de quién fue el creador de un impuesto, no pasa por ahí la cosa. A ver, ¿dónde nos plantamos? ¿Defendemos a la nación un modelo que concentra, que disciplina y que todos los gobernadores aplaudieran mientras la caja daba y no había ningún inconveniente? Y cuando San Luis denunciaba en este recinto la discriminación por ser la provincia que menos recursos recibe per cápita por habitante en relación al Producto Bruto Interno y mirábamos a los costados, o nos plantamos en el federalismo y defendemos la autonomía. Esa es la discusión. ¿Qué estamos por defender? O defendemos supuestamente el gobierno con el discurso de la presidenta que hemos entregado 400.000 millones de pesos a las provincias de Buenos Aires en obras, ¿Qué es esto? Me parece a mí que ninguna provincia de la Argentina necesita un tutor que nos recomiende o que nos digite cómo tenemos que gobernar. Para eso a los gobernadores, yo puedo estar o no de acuerdo con el gobernador de mi provincia, pero lo eligió el pueblo. No necesita que la presidenta le direccione en qué tenés que gobernar o cómo tenés que administrar. Porque en la provincia se pagan los sueldos en tiempo y forma y se han dado un incremento salarial del 20%, pero de 37 municipios hay 30 que no pudieron adherir al último incremento salarial en la provincia. Y en mi provincia los salarios de los trabajadores municipales oscilan de 800 a 2.500 pesos, con un promedio de 1.800, y también son ciudadanos. Y de 37 comunas, 30 no adhieren al último incremento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De transferencias discrecionales que se han reducido del 2011 hasta la fecha? Y que la variable de ajuste para el gobierno nacional es el silencio, y con esas transferencias discrecionales y con esa merma, el ajuste la tienen que realizar las provincias. Las transferencias automáticas, que no se han modificado en absoluto la lógica de los 20 años, porque lo que sí se ha dado postconvertibilidad es un aumento muy potente y muy fuerte del goteo automático, por el aumento de la recaudación de los impuestos internos. Lógicamente, los únicos dos grandes cambios de los últimos 20 años es el impuesto a los créditos y a los débitos en el 2001, que en el 2012 coparticipa el 30% a las provincias, que no es el 30%, porque va a la masa coparticipable, y de la masa coparticipable un porcentaje a la nación y el 18% en definitiva a las provincias, y la última decisión política fue la creación del fondo sojero. Importante, sí, un fondo sojero, pero que permite, pero con una asignación específica. Está bien, llega a cada uno de los municipios del país con una asignación específica, es importante, pero con asignación específica. Sí, pero no para el problema estructural que hoy tiene la Argentina. A ver, al contrario, no es que decimos que no al fondo sojero, ha ayudado y ha ayudado mucho, pero lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, independientemente de la contienda interna del propio partido de gobierno y del triste espectáculo de esta especie de amor y odio de acá está el gobernador que acompañó el proyecto de Néstor y hoy quien acompañó el proyecto de Néstor es, mala palabra, un pésimo administrador, pero estas son cuestiones que la tendrá que dirimir el Frente para la Victoria, en esas nosotros nos vamos a meternos, si es un buen administrador o un pésimo administrador, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires son los que tienen la última palabra y deben evaluar. Lo que sí podemos decir es que hay una realidad económica muy compleja en determinados parámetros que afectan a las provincias. Y cuando afectan a las provincias las tenemos que discutir. Del goteo, de la recaudación interna de los impuestos que se coparticipan a las provincias, en el año 2010 se generó un crecimiento interanual del primer semestre del orden del 34%. En el año 2011 ese crecimiento interanual fue del 33%. Y en el primer semestre del corriente año se generó una brusca desaceleración donde ese incremento se ha estancado en el 24%. Hay una pérdida del 10% de lo que se coparticipa automáticamente a las provincias. Y esa pérdida del 10% viene atado a compromisos previos, a los aumentos salariales,
a un proceso inflacionario que está presente, independientemente que a algunos les pueden gustar, no les pueden gustar. Hasta si tomamos los parámetros del propio INDEC con la inflación, también preocupan, porque la inflación es un problema de 24 problemas en el mundo y estamos ahí en el 50% hasta con los números del INDEC. Miren de lo que estamos hablando. No estamos en el 2001, en el 83, estamos en otro momento político. Ahora, el momento político actual también es un momento de mucha responsabilidad legislativa, porque las provincias argentinas han ingresado en un proceso complejo para abordar lo básico. Y lo básico es el pago de salarios. Yo lo que estoy planteando, presidente, desde nuestra bancada, es asumir con responsabilidad un debate pendiente y la aprobación. Si es imposible abordar una nueva ley de coparticipación, otorguemos herramientas que quiten discrecionalidad y que nos permita recuperar, ya ni siquiera digo el criterio de autonomía, pero sí de la autoestima. Yo comparto absolutamente lo que ha dicho el senador Pichetto en cuanto a esta especie de que hay que hacerse cargo en la provincia de lo que a cada uno le corresponde. Hay buenos y malos administradores y cada uno tiene el gobierno que el pueblo ha elegido, con sus consecuencias sociales. Pero yo respeto lo que la gente ha votado. Yo puedo no compartir lo que sucede en mi provincia. Por supuesto, ¿cómo voy a compartir si detentamos los peores salarios del país? No la comparto. Del nivel del porcentaje de provincias exportadoras, figuramos últimas, no la comparto. Pretendemos otra cosa, pero respeto lo que votó la gente. Y más allá de lo que la gente votó, lo que más respeto es la paz social. Y cuando de 37 municipios, 30 no adhieren al incremento del 20%, que es en 2 cuotas que otorgó el gobernador porque no pueden pagar, yo digo, estamos en problemas. Y me parece que está en problemas el Chaco, el gobernador Capitanich, que solicitó un auxilio financiero de 70 millones de pesos, y está en problema Mendoza, y hay muchísimas provincias que están en problemas. Entonces, no se trata acá de decir, bueno, me pongo el paraguas y defiendo lo indefendible por una relación de pertenencia, sino poner en valor estas cosas, porque nos van a estallar y nadie quiere que esto estalle. Ahora, si tenemos al patrón Estado Nacional, con la presidenta, que desde el atril nos dice, señor gobernador, aprenda a administrar como lo hace esta presidenta, pero así cualquiera es Gardel, se emite dinero, adelantos transitorios del Banco Central, hemos ampliado las utilidades del propio Banco Central, pero no para las provincias, sino para emergencias del propio gobierno nacional, fondos de garantía de sustentabilidad, hecho manos a los recursos del ANSES, pero así cualquiera. Entonces yo digo, señora presidenta, en una Argentina federal, bueno, pongamos en valor el federalismo, pero también autonomía. Y una nueva rediscusión de materia de distribución de ingresos en la Argentina. De eso se trata. De los 1.000 millones que de manera discrecional se decide darle la mano a quien fue un socio y aliado y un ejemplo como gobernador hasta que, bueno, se reunió con Moyano, anticipó su decisión del presidente, cuestiones del Frente para la Victoria. Lo que no es una cuestión del Frente para la Victoria, es una cuestión de país y hay que tomar nota que quizás lo de provincia de Buenos Aires puede ser el espiral de una crisis que algunas provincias ya la están advirtiendo. Entonces, debate serio, responsable, no queremos tampoco pegar por pegar, sino poner las cosas en su lugar. Y esperemos que los funcionarios concurran y que alguna vez podamos sancionar una ley que coparticipe el 100% en impuesto al cheque, que es transparente el manejo de los ATNs y algunos otros recursos que muy bien nos harían a los quienes representamos a las provincias argentinas.